Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio de comunicación política en donde debatimos proyectos de ley que se adelantan en Cámara de Representantes y cómo estos pueden impactar en la vida de los ciudadanos. Después de la pandemia, millones de colombianos implementaron el trabajo remoto. Hoy la Cámara de Representantes adelanta iniciativas que buscan consolidar esta modalidad de trabajo como un derecho laboral. Mientras para algunos el trabajo remoto puede mejorar la calidad de vida, algunos sectores consideran que podría afectar la productividad. Y precisamente para este tema tenemos nuestros tres invitados del día de hoy. Iniciamos con Paula Rocha, bienvenida. Estos espacios son muy importantes, específicamente porque hoy se está tratando un tema que nos va a afectar en gran medida a nosotros los jóvenes, especialmente en vista al futuro y lo que se viene en temas de trabajo y del ámbito laboral. Hola, muchísimas gracias por la invitación, contento de estar aquí y emocionado por poder venir a hablar y a debatir un poco en el programa de un tema tan importante como lo es la flexibilización laboral y sobre todo poder debatirlo con personas que de verdad nos importa muchísimo este tema como somos nosotros los jóvenes. Muchas gracias por tan bonita bienvenida, de verdad que es una oportunidad de oro para que veamos de verdad cuáles son las ideas que tenemos detrás de este tema, pero adicionalmente que entendamos cuáles son las necesidades, porque los intereses de los jóvenes han ido cambiando y creo que también la sociedad se va moldando, entonces súper importante el espacio, espero lo disfruten y podamos como llegar a acuerdos bien interesantes. Mi nombre es Daniela Leighton, soy abogada de la Universidad del Rosario, especializándome en Derecho Empresarial y de los Negocios y trabajo como asistente legal de manera remota. Mi nombre es Juan Nicolás Martínez, soy de la ciudad de Villavicencio y actualmente estoy cursando 10º semestre en la Universidad de los Andes en Derecho, aunque no me gusta considerarme un abogado. Hola, mi nombre es Paula Rocha, soy internacionalista de la Universidad del Rosario. Actualmente soy embajadora del Centro Interamericano de Estudios Internacionales y trabajo como intérprete inglés-español. Hoy analizamos un proyecto de ley que se discute en la Cámara de Representantes y que busca consolidar el trabajo remoto como una modalidad laboral con derechos y garantías. Y para ello hay una gran pregunta y es, ¿debe el trabajo remoto convertirse en un derecho laboral permanente en Colombia? Iniciamos con nuestra invitada del día de hoy. Adelante, Paula Rocha. Sí, el trabajo remoto no debería convertirse en un derecho. En Colombia no estamos listos para esto. Hay que tener en cuenta diferentes cosas del trabajo remoto. Si bien es una opción que permite mucha accesibilidad para todas las personas, también tenemos que tener en cuenta todas las cosas negativas que tiene. En primer lugar, los efectos psicológicos de no tener un espacio distinto entre tu hogar y tu trabajo. Entre otras muchas cosas, por eso considero que el trabajo remoto no debería ser un derecho. Pues bueno, frente a eso yo pienso que es importante entender que estas nuevas modalidades del trabajo lo que vienen a hacer es que sea más fácil y darnos más herramientas tanto para empleador como para empleados, la facultad de contratar según sean las necesidades que se tengan para determinado trabajo o determinado contrato. Gracias a las herramientas tecnológicas que nos ofrece esta nueva época, entonces sí, es importante que Colombia en materia legislativa se actualice y vaya creciendo al mismo tiempo que lo hace la tecnología. Daniela, algunas personas consideran que el trabajo remoto mejora la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, ¿por qué cree que debería consolidarse como un derecho laboral permanente? Yo creo que lo principal es que los derechos te dan la garantía de verdad poder exigir este tipo de prácticas. Esta práctica es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque, digamos, ahorras costos de múltiples cosas, en transporte, en almuerzos, en costos incluso de tiempo que no puedes expresar o tener con tus familiares. Ahorras adicionalmente la oportunidad o tienes el escenario de, por ejemplo, adecuar tu espacio de trabajo a lo que a ti te gusta, a algo que te dé identidad. Creo que los perjuicios del trabajo remoto son fácilmente solucionables a través de la ley, como lo es lo que decía, espacios de descanso, espacios para los cuales, por ejemplo, puedas tener una vez al mes una reunión con los trabajadores, pero un espacio que sea distinto al laboral, y creo que eso se logra a partir de verdaderamente establecer cuáles son los límites y cuáles son las garantías que puedes percibir. Ahí tienes mejor tecnología, tienes una aproximación al trabajo que es mucho más orgánica y que adicionalmente se considera en función del mundo, de los salarios donde están mejor pagos, los salarios donde mayores oportunidades de, por ejemplo, viajar o expresar puedes. Creo que entonces la calidad de vida sí mejora sustancialmente y los perjuicios se pueden modelar con la ley, por eso creo que sí debería existir ese derecho. Gracias, Daniela. Vamos con Nicolás.
¿Cree que el trabajo remoto debería ser obligatorio como un derecho o mantenerse más bien como una opción flexible? Yo mantengo que es importante que estas herramientas de flexibilización se mantengan, como bien su nombre lo indica, flexibles, en el sentido que se ajusten a la necesidad de cada puesto y a la necesidad de cada tanto empleador como empleado. Entonces es necesario que, si bien existe una reglamentación clara que proteja los derechos de los trabajadores, es importante que ésta se mantenga pues flexible para que sea una herramienta más que le permita a las empresas contratar. Algunas empresas pues consideran que el trabajo remoto dificulta el seguimiento de tareas. ¿Cree usted que esto puede afectar la productividad de los trabajadores? Definitivamente creo que eso es un factor muy importante y sí puede afectar la productividad. No necesariamente porque todas las personas vayan a dejar de trabajar, sino porque suceden varias cosas. Primero, se difuminan las barreras entre el hogar y el trabajo. Entonces, las personas pueden empezar o a trabajar en exceso, que eso es algo que puede suceder ciertamente, pero también lo que pueden empezar a hacer es descuidar su trabajo en pro de hacer cosas en su propio hogar. Pueden simplemente dejar el computador y hacer algo como mantener que se esté oprimiendo una tecla para que aparezca como que están conectados. Estas son cosas muy importantes que tenemos que discutir y que podrían ciertamente reducir la eficiencia en el mientras tanto que las entidades pueden organizar toda esta parte logística. Gracias, Paula. Para Daniela, ¿cómo cree que el trabajo remoto puede beneficiar especialmente a los jóvenes profesionales? Miren, los jóvenes profesionales tenemos ahorita un dilema enorme y es la inteligencia artificial está desplazando ciertos trabajos y nos tenemos que especializar en múltiples áreas y movernos a distintos sectores. Creo que el trabajo remoto facilita ese proceso, nos hace competitivos a nivel internacional, nos mueve a realmente equilibrar la balanza respecto de nuestros intereses, porque como ya denotaba, nosotros de pronto ya no estamos en el dilema de queremos trabajar múltiples años en una misma oficina, sentados 1000 horas, sino que tenemos más interés de salir a comer o de tener experiencias diferentes y que nuestro día a día se centre en eso. Creo que eso no es negociable, creo que las personas merecemos una mejor calidad de vida y a partir de eso es que se logra. Gracias, Daniela. Precisamente, Daniela toca el tema de desconexión digital. Esta pregunta, Nicolás, es ¿cómo podría garantizarse ese derecho a la desconexión digital? Yo creo que estamos empezando a tocar, yo creo que la principal barrera y la principal dificultad que tiene el trabajo remoto en Colombia, y es que históricamente hemos tenido problemas, incluso desde el trabajo presencial, con lo que viene siendo el derecho a la desconexión laboral. Entonces, si bien el trabajo remoto y el trabajo en la casa plantea una dificultad muy grande debido a que gracias a las nuevas tecnologías, pues ahora cada uno de nosotros siempre está, digamos que, accesible a que lo encuentren a uno. Uno siempre está con el celular en la mano, con el computador. Entonces, digamos que eso abriría la puerta para que muchos empleadores se aprovechen de esta situación y hagan, digamos, trabajar horas extra o, digamos, en horarios diferentes a los establecidos en el contrato para los trabajadores. Aquí pienso que es importante que desde el Ministerio de Trabajo se haga un seguimiento a través de los inspectores de trabajo a las prácticas que se tengan en las empresas gracias a esto. También es importante recordar que ya existe una reglamentación frente a la desconexión laboral, entonces la idea de esto es darle dientes a esa ley para que efectivamente proteja los derechos de los trabajadores. Gracias, Nicolás. Paula, se habla de que el trabajo remoto puede mezclar la vida personal y profesional. ¿Cree usted que esto puede generar más estrés para los trabajadores? Sí, claramente esto tiende a suceder, esto se vio mucho en pandemia. Si bien en pandemia tuvimos que desarrollar el teletrabajo de una forma muy rápida y muy acelerada y se logramos hacer que la sociedad funcionara de cierto modo, también tuvo muchos perjuicios, como ya se ha mencionado. Teníamos a gente que estaba trabajando hasta altas horas de la noche, que no veía el momento en el que terminar. Teníamos a gente que sus jefes las contactaban en horas después de trabajo, ya que como no habían estos cierres, me voy del trabajo y ya no estoy en la entidad, entonces no puedes contactarme. Ahora era más difuso. ¿En qué momento puedo contactarte? ¿En qué momento no puedo? De cualquier modo estás en la casa, así que tienes que seguir trabajando. Entonces tenemos en cuenta que las propias personas tienen estas dificultades. A nivel
nivel psicológico es muy importante tener diferentes espacios. Nada más cuando estamos hablando del espacio en el que duermes y el espacio en el que estudias, el espacio en el que comes. Necesitas tener estos espacios distintos para que tu cerebro pueda acomodarse cuando es un momento de relajación y cuando es un momento de trabajo. Tener mezclados estos espacios hace que se genere más estrés, más presión psicológica de estar todo el tiempo rindiendo, de estar todo el tiempo dando y trabajando. Necesitamos que se diferencien estos dos espacios y de que tengas no solo espacios alejados de tu propia zona de descanso, pero también espacios alejados de temas también que pueden ser estrés en tu propio hogar. Los hogares no siempre son un espacio 100% relajante. Puede que tengas problemas con tu familia, puede que simplemente un día estés cansada de estar con tu pareja, con tus hijos, y simplemente quieras salir. El trabajo presencial, a por lo menos un par de veces a la semana, te da la oportunidad de tener estos distintos espacios y de que tu cerebro tenga distintos tiempos para relajarse y por lo menos manejar distintos espacios o momentos de estrés, no todo al mismo tiempo. Daniela, ¿qué ventajas puede tener el trabajo remoto versus el trabajo presencial tradicional? Yo, digamos, ya he mencionado varias, pero creo que, y lo voy a dar con un ejemplo. Yo crecí con un papá que tenía trabajo remoto y para mí fue un privilegio, porque claramente él estaba en el área de telecomunicaciones y se le facilitaba estar ahí. Y su presencia siempre fue importante porque podíamos aprovechar el almuerzo, podíamos tener prácticas de diálogo. Él podía, digamos, organizar sus tiempos para ir al médico a acompañarme a ciertas prácticas del colegio. Creo que ese tipo de cosas, no solo a nivel familiar, sino relacional, son las que cambian con el trabajo en casa. Y cuando estamos hablando precisamente de las dificultades de tener otro tipo de trabajos, es que notemos algo, o sea, no es que yo tengo trabajo en casa por cárcel, yo aún puedo seguir saliendo al parque, yo aún puedo seguir teniendo espacios en coworkings, en cafés, etcétera, etcétera, pero lo que sí cambia es cuando me obligan a ir a una oficina, cuando tengo que estar sentado en una oficina, vigilado por un jefe, teniendo trayectos de casi 2 horas entre ida y vuelta, en los cuales me desgasto más físicamente y mentalmente. Y yo creo que sí existe la posibilidad de desconexión en algún grado, pero es cuando tienes la ley para exigirla, cuando puedes decir estas son las jornadas laborales y cuando llega a este punto ya apaga el celular o te puedes desconectar fácilmente porque no tiene el empleador el derecho a obligarte a seguir trabajando. Y ese es el tipo de cosas que protegemos cuando lo tenemos como ley. Por eso es que me parece que hay múltiples frentes que hacen que las personas estén mucho más felices, pero también mucho más cómodas en una vida que realmente les sigue a sus intereses y por eso creo que son muchas las facilidades que se dan. Bien, Daniela. Bueno, Nicolás, cuéntenos qué tipo de regulación sería necesaria para equilibrar flexibilidad y productividad. Yo siento que es necesario también ampliar un poco las definiciones que se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo para que no se convierta, por un lado, de pronto el trabajo remoto, que baje la productividad, que es la preocupación, digamos, la principal crítica que se le podría hacer, con que gracias a esa vigilancia o esa necesidad de vigilancia que puede sentir el empleador, nos encontramos frente casi a un acoso al trabajador, porque pues igual él está trabajando en su casa, en su esfera privada. Entonces yo pienso que es importante que exista una reglamentación clara de la mano con el Código Sustantivo del Trabajo, pero también elaborar una ley propia para reglamentar, que ya se tienen desde la pandemia, pero es importante seguir ampliando y seguir evolucionando, dado que nos hemos dado cuenta de las principales ventajas, pero también dificultades que ha tenido el trabajo y el desarrollo del trabajo remoto en Colombia. Y llegamos al momento del careo. En este punto, los participantes deben formular 2 preguntas a cada uno de sus compañeros. Van a tener máximo 1 minuto para responder y 30 segundos para contraargumentar. Entonces, iniciamos con Daniela. Nicolás, cuéntame cómo pueden hacer las empresas para hacer que el entorno laboral en la casa sea el mejor y el más eficiente para los trabajadores. Sí, yo siento que la reglamentación ya existe y lo que la ley contempla es que todas esas políticas de bienestar y de seguridad y salud en el trabajo, el empleador es el encargado de llevar y extrapolar esas políticas hacia la casa del empleado, de su teleempleado. Entonces, es importante como hacer un énfasis en esas políticas para que no solo apliquen para quienes están trabajando presencialmente en la empresa, sino que también se le pueda aplicar al empleado que está desde su casa, pero que igualmente está desempeñando sus labores dentro de la misma
organización y que le aplican obviamente todos los derechos que están contemplados en la ley. Me gustaría complementar a Nicolás diciendo que yo sí creo que las empresas tienen capacidades suficientes para, por ejemplo, proveer buenas sillas, buenos escritorios, para, por ejemplo, poner psicólogos que les permitan a las personas ver qué tanto burnout están sintiendo en casa, qué tan conectados se sienten con la empresa. Creo que esto solo es un traslado de capacidades, creo que es falso decir que no hay una oportunidad de hacerlo, creo que sencillamente es de decirles a las empresas cómo es la mejor manera de hacerlo y con eso se garantiza ese espacio. ¿Tu otra pregunta para Paula? ¿Qué mecanismos consideras que existen para mejorar la calidad de los trabajadores presenciales? Sí, como ya he mencionado anteriormente, hay varias cosas que se realizan en la presencialidad. Tú sabes que puedes ir a la oficina de recursos humanos, sabes que puedes hablar con tu supervisor, sabes que puedes enviar una carta a tal persona. Cuando estás en la virtualidad, tú no tienes claros estos canales. Por mucho, puedes escribirle tal vez a tu supervisor y decirle, oye, ¿me puedes decir el número de esto? O tengo problemas con esto. Simplemente no tienes otras vías de acceso y tienes que buscar por tu propia cuenta cómo ayudarte. Me gustaría complementar diciendo a ver, con cada derecho viene un deber y creo que en ese sentido la facilidad de canales es algo que es fácilmente solucionable, pero lo segundo es que, o sea, uno escucha el diálogo de las personas a través de sus compañeros de trabajo y no siempre es el mejor, la gente no se cae bien sencillamente por trabajar juntos. Creo que entonces un espacio en el cual yo elijo con qué persona socializo es mucho mejor y adicionalmente evito ese choque que pueda haber entre trabajadores, creo que es más sano para ellos estar en casa. Gracias, Daniela. Continuamos con Nicolás, por favor, tus dos preguntas. Sí, mi primera pregunta para Daniela. Digamos que ya lo hemos venido un poco hablando, pero me gustaría saber tu opinión frente a cuál crees que es la mejor solución o digamos la mejor manera de combatir el problema que existe en el tema de la desconexión laboral en un modelo de teletrabajo. Yo creo que lo primero es darle orientación a los trabajadores de la relevancia de la desconexión en muchos ámbitos de sus vidas, de por qué es importante el descanso, la separación de en qué momento están trabajando y en qué momento están descansando. Lo segundo es que hoy en día ya existen los softwares suficientes para hacer seguimientos. Ya se ha dicho que las personas retienen atención unos 25 minutos y necesitan un descanso de 5, luego 25. Hacer pomodoros, por ejemplo, es una práctica que no solo se está implementando a nivel académico, sino que se traslada también al trabajo. Creo que precisamente hacer seguimiento en esos softwares te permite ver que la gente realmente está descansando. Me gusta la visión que tú le das. Yo nomás digamos que lo complementaría con el hecho de que es difícil poder separar espacios de descanso y de trabajo, efectivamente cuando tu espacio de trabajo es el mismo que tu espacio de descanso. Entonces, sí sería bueno profundizar sobre todo en las obligaciones que tiene el empleador acerca de garantizar el efectivo descanso de ese trabajador. Ok, Nicolás, tu otra pregunta, por favor. Sí, y mi otra pregunta para mi compañera Paula sería, para ti, ¿cuál crees que es la mayor dificultad o el mayor problema que se genera en que en Colombia, pues digamos que el trabajo presencial o el trabajo físicamente en la empresa sea pues como la regla general? Sí, creo que obviamente hay muchos problemas cuando nos referimos a esto. Por un lado, se aumentan los costos, naturalmente. Cuando las personas tienen que ir a un sitio en específico, tienen que garantizarles escritorios, tienen que garantizarles computadores, tienen que garantizarles sillas, todo ese tipo de cosas. Pero además creo que es un punto que sí Daniela tiene razón y es el hecho de los desplazamientos. Especialmente porque en Colombia somos uno de los países más madrugadores del mundo, entonces los trabajos tienden a empezar muy temprano. Entonces, obviamente, estas son cosas que hay que tener en cuenta y sí considero que son bastante valiosos en esta discusión, el tema de los desplazamientos y todo el tiempo que se está tomando entre punto A y punto B. Ok, muchas gracias, Paula. Ahora, por favor, tus dos preguntas. Ok, entonces primero me gustaría realizarle una pregunta a Nicolás. Nicolás, cuando estamos hablando del trabajo remoto, ¿cómo crees que se debe implementar en diferentes sectores? ¿O crees que se debería implementar para todos los sectores? ¿Crees que debería tratarse distinto dependiendo de diferentes trabajos? ¿Cómo crees que se debería manejar eso? Yo pienso que acá es importante hacer, digamos, como esa separación entre qué sectores y qué trabajos me permiten, digamos, que un trabajador esté en remoto, y obviamente hay otras empresas, sectores, por ejemplo, como el de la construcción, que digamos es más difícil que me permita que un trabajador esté desde su casa, sino que yo lo necesito físicamente para, digamos, en ese caso que yo pongo, construir. Entonces yo siento que el punto de toda esta discusión es eso, es que sea una herramienta de flexibilidad que me permita en el momento que se pueda y en el momento que la empresa lo considere conveniente o que también yo como trabajador, digamos que yo lo necesite, pues pueda acudir
como a ese modelo de contratación con unas reglas claras. Sí, tal vez me gustaría solo agregar que sí estoy de acuerdo con Nicolás y sí creo que esto es un punto importante que mencionar, específicamente porque no todas las industrias pueden tener este trabajo remoto. Entonces hay que hablar de las desigualdades que pueden llegar a surgir si el trabajo remoto se vuelve un derecho. Última pregunta. Y a Daniela me gustaría hacerte una pregunta. Digamos que en la actualidad en el trabajo remoto muchas veces hay barreras de acceso que son, digamos, mayormente por temas de acceso a tecnología. Yo he trabajado como intérprete y este trabajo siempre es 100% remoto. Sin embargo, lo primero que te piden es que tengas un computador que tenga ciertos niveles, de ciertos gigas, cierta RAM. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, de que hay personas que en toda su familia ninguno tiene un computador, de que no van a tener estos accesos, ¿cómo crees que podemos solventar estas desigualdades o cómo crees que se vería? Cuando yo digo que algo es un derecho, el Estado tiene que hacer inversión significativa en garantizar ese derecho, lo cual implica que llama, por ejemplo, a empresas o a compañías que pueden, por ejemplo, proveer, regalar computadores, facilitar subsidios de internet, cosas por este estilo que hacen que sea más fácil la implementación en principio. Pero lo segundo es el fenómeno económico y global, ¿no? Creo que si Colombia se pivotea y se mueve más en las líneas de lo que está ocurriendo, de tener más que todo trabajo remoto, porque permite acceso a pagarle mejor a los trabajadores por el cambio de moneda, pero probablemente menos de lo que pagarían en sus países, fácilmente se puede agregar a nuestra cadena de producción y fácilmente se puede agregar a estos trabajadores que están sufriendo necesidades frente a ello. Bueno, voy a dar una breve réplica y es que si bien todo lo que Daniel está diciendo es verdad y sería genial que funcionara en la materialidad, hay una diferencia muy grande entre lo que funciona en verdad o lo que sucede y lo que idealizamos. Es bastante difícil que todo esto suceda, especialmente porque hay muchas empresas que contratan en Colombia y que puede que no estén directamente en Colombia, entonces el gobierno no tiene modos de enforzarlo. Entonces creo que hay que tener en cuenta, digamos, cómo se ve en la realidad y que nos gustaría que fuera como lo imaginamos, pero no tiende a suceder. Gracias, jóvenes, por sus valiosos aportes. Antes de finalizar, quisiera hacerles también un par de preguntas y es, ¿qué se llevan de esta conversación? Bueno, yo creo que lo principal es que el reto a tener este tipo de trabajo es algo que es significativo. Creo que sí cambia el paradigma de las personas, de cómo vivimos nuestro día a día. Creo que es importante sí saber cuáles son los problemas que pueden surgir al respecto, o sea, el plantearnos que la desconexión sea algo valioso, que las herramientas de software para la protección de datos sean algo valioso, que adicionalmente podamos garantizar que la mayor cantidad de personas sí pueda acceder a este trabajo, es algo que es supremamente fundamental. Nicolás, ¿qué te llevas de esta conversación? Me llevó la importancia de que nosotros los jóvenes nos apropiemos de estos temas, como lo es el trabajo, debido a que es una problemática, digamos, que nos afecta de especial manera a nosotros, y pues hablar y dialogar un poco de tanto las dificultades como los beneficios de que tiene la modalidad de trabajo remoto y sobre todo los desafíos que puede generar una futura implementación como regla general acá en Colombia de ese tipo de contratación y ver pues cómo nos afecta especialmente a los jóvenes. Gracias, Nicolás. Paula. Creo que es bastante importante tener estas discusiones y entender los ins and outs, digamos, de el trabajo remoto, lo bueno, lo malo, por qué es beneficioso, porque es una herramienta extremadamente útil, pero como también puede ser detrimental para la salud de las personas y comprender que no existe una solución mágica. Muchas gracias, Paula. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que el trabajo remoto debe considerarse o debe establecerse como un derecho laboral permanente en Colombia? Nos vemos en nuestro próximo capítulo de La Plena, donde la política se habla de frente.